Hola, buen día y bienvenidos al canal. Retomaré un poquito lo que se ha venido manejando en videos anteriores. El video anterior hablamos un poco de lo que es el pensamiento. Ese pensamiento que viene de péndulo, lo vacilante, lo incierto, y que hay que llevarlo a un proceso analítico, un proceso para llegar a un pensamiento verdadero, un pensamiento fundamentado. Veíamos que por un lado Aristóteles nos maneja la lógica, también mencionábamos dar ese paso de lo que decía Platón, de lo que es la doxa, que es opinión sin fundamento, para llevarlo a la episteme, que es el conocimiento. Ahora, en ese pensamiento es importante que nos enseñan a nivel educativo, nos enseñan a qué pensar, pero difícilmente nos enseñan a cómo pensar, porque el pensamiento es una construcción. También veíamos en el video anterior la evolución del pensamiento animista, el pensamiento que se hizo totémico, el pensamiento politeísta, monoteísta y el pensamiento racional, que es el científico, ¿no? Sin embargo, nos enseñan qué pensar y muchas veces tenemos esa opinión sin fundamento, porque nacemos y nos educan, nacemos y nos dicen qué tenemos que pensar, en qué tenemos que creer. Por eso es importante también ver en el cómo pensamos. Cuando se hace un acompañamiento psicológico o tanatológico, algo que nos queda muy claro es respetar el sistema de creencias de la persona. Sin embargo, cuando la persona nota una discrepancia entre lo que cree en su sistema de creencias y entre la realidad que vive, va a generarse mucha angustia, mucha frustración. Entonces aquí muchas veces es necesario replantear y recapitular cuál es el fundamento de esa creencia. No nos va a alcanzar un tiempo largo. Hay tanatólogos que manejan terapias de sesión única, donde ajustar varios elementos. Sin embargo, hay muchos sesgos que dejan sueltos, ¿no? Por eso es importante ver cómo podemos eventualmente reeducarnos. Por eso en el desarrollo del pensamiento es ver el papel que juega la educación. ¿Sí? La educación, podemos ver distintas definiciones, desde el educar, que proviene del griego. Sin embargo, hay una que utiliza un autor catalán que se llama Antoni Bolinches en el libro Peter Pan puede crecer. Él maneja que la educación es el conjunto de qué instrumentos y métodos mediante los cuales los adultos transmiten valores a los niños. Aquí vamos a ver, aquí nada más se ve la educación como método de transmisión. Entonces aquí, lo que les decía, el pensamiento se enseña a qué pensar, pero no a cómo pensar. Y este sistema de valores, ¿sí?, se va a ver traducido o se va a ver manifestado en conductas. Cuando estoy en un acompañamiento terapéutico, muchas veces la pregunta es, ¿por qué la otra persona es así? Así como bueno, como malo, en función de la vivencia que tenemos. Sin embargo, la respuesta que doy o que planteo es, ¿por qué la persona es así? ¿Por qué es él? ¿Por qué es ella? ¿Sí? Y al ser ella, al ser él, tiene un conjunto de valores, los cuales se está poniendo en manifiesto por medio de conductas. No significa que en esencia la persona sea buena o mala. Lo que pasa es que a partir de que nosotros tenemos convivencia con ese conjunto de valores, tenemos experiencias dolorosas. Entonces, a partir de ahí es ver cómo nos empezamos a traducir en este esquema de educación. Ahora, aquí el educador y el educador es el que transmite y el educando el que recibe. Es decir, que el educando juega un rol pasivo, ¿sí? Nada más como ente receptor y ejecutor de conductas. Instrumentos como cuáles. Ahorita estoy utilizando un pizarrón, un marcatextos,
Entonces son instrumentos como la escuela, un aula, instrumentos como cuáles, si ustedes ven la torre de rectoría o la biblioteca central en la Ciudad de México, ahí vemos una serie de símbolos que van a transmitir un conjunto de valores, un conjunto de situaciones en Templo Mayor. Todo el aspecto arquitectónico, ahí se va a ver manifestado ese conjunto de valores que regía cierta población en un lugar y espacio determinado. Entonces, en la educación, conjunto de instrumentos y métodos se va a ver manifestado en la arquitectura, en la antropología. Por eso nos sirve ir a ver esa parte de los vestigios de la actividad humana dentro de un aspecto natural, y eso le va a llamar cultura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver cuáles son los vestigios de esta parte educativa y qué rol van a jugar los métodos. En la actualidad tenemos, por ejemplo, el método Montessori, tenemos distintos métodos. Método tradicional, en la educación tradicional, ¿cuál es? Pues las aulas orientadas hacia un solo un pizarrón. Entonces ahí los alumnos son un agente pasivo, ¿sí? Donde el maestro es el receptor. Hay distintos modelos. En la UAM Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, utiliza un método que se llama enseñanza-aprendizaje. En ese sistema de enseñanza-aprendizaje, donde en lugar de estar los pupitres orientados hacia un pizarrón, ahí son mesas redondas donde se presta una mesa de diálogo, en donde el profesor, lejos de serlo como ese docente que transmite, es un docente que funciona como facilitador o moderador en una mesa de diálogo. Entonces ahí podemos entrar con otra acepción de la educación. Si bien Anthony Bolinches es una definición que nos brinda, hay otra definición, me gusta esta, que es, esta no es nueva, esta es un poco antigua, porque es de la Grecia clásica. Los griegos planteaban un modelo educativo que se llamaba paideia. ¿Qué es la paideia? Pues es un modelo en el cual se va a educar a la persona a dos cosas: conocer sus deberes, ¿sí?, para poder acceder a sus derechos. Todo deber cumplido te va a facultar a acceder a un derecho. Entonces esta paideia va a generar en el individuo una actitud, aunque parezca tautológico, activa, donde va a generarse una práctica. ¿Sí? Aquí no es necesariamente conocer lo que tienes que hacer, sino este deber va enfocado a lo que te corresponde. ¿Qué te corresponde? En función del rol, en función de la situación en la que estás. ¿Sí? No es ese deber del debo de o tengo que, sino es en función de lo que tú estás viviendo, en la situación que estás viviendo, en el contexto que estás viviendo, ¿qué te corresponde hacer? Porque una vez que hagas lo que te corresponde, vas a acceder a un derecho. Entonces aquí se genera pues esta parte también de que si nosotros tenemos un derecho de pensar libremente, un deber que tenemos que cubrir, o lo que nos corresponde hacer, primero generar conciencia. Y para llegar a esta conciencia también hay que asumir una responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Entonces aquí entramos en ese esquema muy interactivo por parte del educando, donde no necesariamente vas a tener un docente, vas a tener un facilitador que te va a brindar los métodos y las herramientas para que tú vayas descubriendo tus facultades o las habilidades con las que cuentas a nivel natural. Entre ellas, esa facultad de pensar, de discernir, de empezar a cuestionar. Esta educación se va a ir también manifestando en tres distintas vías para generar pues una educación pues global, ¿no? Y también va a depender del sector poblacional. ¿Qué es lo que hay que educar? Pues a nivel primero instintivo. Somos en primera instancia instinto. Ese instinto que es simplemente nos va a llevar a la sobrevivencia. ¿Sí? Después hay que educar ¿qué? Emociones. ¿Sí? El intelecto. Pero también a nivel físico.
¿sí? Los instintos son los impulsos. A nivel psicoanalítico podemos distinguir tres pulsiones y tres impulsos: vida, muerte y agresividad. ¿Sí? Entonces, educar esa parte de cómo vas a llevar tu vida, tu sobrevivencia, esa parte de la muerte que puede tender a asesinar, que puede tender incluso al suicidio, cómo voy a educar esos impulsos. ¿Sí? Las emociones que vienen del emovere, la tristeza, la alegría, el desagrado, esta parte, cómo voy a educar la parte emocional. Y la parte intelectual, qué es lo que piensas, esa parte simbólica que tú estás generando a nivel simbolismo, ¿sí? ¿Qué vas a generar y cómo lo vas a utilizar en tu vida cotidiana? Y a nivel físico, por ejemplo, también ahorita un albañil necesita cierta estructura física, ciertas habilidades físicas para agarrar un bote de mezcla y subirlo a un cuarto, quinto nivel para vaciarlo en un colado. Eso la vieja usanza. O también habilidades como cuáles, escribir, tenemos un desarrollo físico. También si lo vemos, cuando éramos niños, lo que hacíamos era bolitas de papel para empezar a generar este movimiento de pinza. Y eso nos va a facultar a tomar los instrumentos. Entonces ahí estamos con una educación de tipo físico. Ahora, la educación, si bien va a tomar estos puntos de vista, cuatro aspectos en el hombre como especie, no como género, también se vaya a dividir la educación pues en distintos niveles, ¿sí? Y no me refiero a niveles académicos, sino a niveles educativos del ser humano en sí. ¿Y cuáles van a ser esos niveles? Primero va a ser exotérico. Esta parte del exotérico, exo es el conocimiento de afuera. Es decir, que conozcas todo lo accesible a tus sentidos. ¿Sí? Todo lo externo, que te aprendas las tablas, que aprendas las leyes de la física, que no sabes por qué operan de esa manera, sin embargo sabes que así tienen que operar. Ese es el conocimiento exotérico, algo que memorices, ¿sí? Y eso también se utiliza a nivel religioso. A nivel religioso, con que te aprendas una oración, ¿sí? Pero eso no significa que llegues a un nivel espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque te quedas a nivel exotérico. Pero también tenemos una educación a nivel mesotérico. ¿Sí? Esta parte ya empezamos en la utilización de símbolos que representan ciertas habilidades o ciertas facultades del ser humano y que lo pueden utilizar las religiones. Por ejemplo, si nosotros, hay un lugar en el Ajusco, en Santo Tomás Ajusco, que se llama la Ermita Ajusco. Ahí hay una capilla. La particularidad de esta capilla es de que va a tener una cruz, pero sin la figura de Cristo. En su momento le preguntaba a la persona encargada del lugar de por qué no tenía un hombre en la cruz. Él planteaba que la cruz, así sin el hombre, representa una cruz ecuménica, es decir, inclusionista, que representa ciertos aspectos del hombre e incluso también ciertos aspectos de la naturaleza o de la tierra. Entre ellas, como cuáles, la cruz representa pues, son los cuatro puntos cardinales, ¿sí? Que están sujetos a la tierra y que apuntan hacia arriba, ¿no? Esos 4 puntos cardinales, las 4 etapas de la luna, representan pues distintas, la parte cuaternaria, las 4 funciones de la razón, de la conciencia, que en videos posteriores vamos a ir a ver cuáles son las funciones racionales y también cuáles son las irracionales que se cumplen en una cuaternidad. Por eso tenemos 4 estaciones del año. Ya cuando hay un nombre en esa cruz, ya tiene una determinada tendencia religiosa, que también sirve para un aspecto mesotérico, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de educación, que eso es mucho más profundo, ¿sí? Y que no necesariamente está contemplado en una educación oficial, y eso es una educación esotérica, ¿sí? Y el esoterismo no tiene que ver necesariamente con el tarot.
así con que vayas y que te lean las cartas, que vayas por un cuarzo, que te va a centrar este aspecto esotérico con todo y tus inciensos, no. La parte esotérico tiene que ver, la educación esotérica tiene que ver con el conocimiento interno por medio de símbolos. ¿Sí? Les comentaba, si ustedes van a la que es la Biblioteca Central, van a encontrar allá en CEU, en Ciudad Universitaria, van a encontrar ahí distintas situaciones, distintas manifestaciones de la masculinidad y la feminidad en el hombre. ¿Sí? Del lado izquierdo la parte femenina, de la parte derecha la parte masculinizada. Entonces aquí podemos ver habilidades y facultades del hombre que requiere conocerlas para educarlas, direccionándolas a un objetivo individual, colectivo, pero también espiritual. Entonces, estos tipos de educación no necesariamente se dan a nivel oficial o en una escuela particular, porque van a tener sí ciertos programas, ciertas pruebas también que podemos ir manifestando. Incluso en las películas se ve manifestado ese conocimiento esotérico. Voy a mencionar una película muy que parece que no la contiene, sin embargo sí, es la de Kung Fu Panda. En la película de Kung Fu Panda, él quiere llegar a ese pergamino sagrado y en ese pergamino sagrado encuentra un objeto que lo refleja. Eso quiere decir que es ese conocimiento interno. Y ese conocimiento interno pues nos lleva muchas veces a conocernos desde estas esferas, individual, colectivo, espiritual, en lo que les mencionaba, en estas dimensiones de qué me corresponde hacer, pero qué derechos tengo en este punto. Esta información difícilmente pues la podemos ver, sin embargo hay que verlo, empezar a ser observadores. Si ustedes se fijan en las monedas que tenemos en circulación nacional, también tiene esa representación. De un lado tenemos el escudo nacional y otro lado tenemos la denominación de la moneda, ¿no? Lo que representa la moneda, no lo que es la moneda, sino lo que representa. Entonces ahí van a generarse pues aspectos simbólicos que van manifestando lo que el hombre es, y para eso hay que educarlos. Ahora, en este punto de la educación, para llegar a ese conocimiento de cuál es el deber, cuál es el derecho, pues también en donde nos envolvemos en una cultura. Por eso, en los siguientes videos vamos a ver qué es un mito, qué es una cosmovisión, ¿sí? Qué es la cultura y cuáles son esas estructuras, desde distintos enfoques, desde el enfoque filosófico, psicológico, desde el enfoque sociológico, autores como Peter Berger, Cornelius Castoriadis, como Carl Jung, que van manifestando distintos aspectos en cuanto a este conocimiento. ¿Sí? Pues de antemano, muchas gracias y estamos en contacto.